Muy bien, ¿qué tal están? Buenos días, gusto saludarles. Gracias, Rodri. Gracias, hay que tomar agua, es buena para los riñones. Muy bien, la verdad es que, bueno, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, pues, pero es importante en cuanto a la inscripción del retiro. Es un gusto de verdad ver tanto jovencito y señorita cantando al Señor. ¿No les pareció que era maravilloso? Bueno, a los de la sub-60 nos inspira realmente ver a toda la patojada, ¿no? Sirviendo al Señor, tocando, ministrando. ¿No es cierto? Es una bendición, se contagia, y es que la alabanza y la adoración se contagia. Y el día de hoy es un tema muy importante. Recuerden que estamos estudiando la palabra del Señor expositivamente y estamos en el libro de Nehemías. Aquellos que no estuvieron la semana pasada, el contexto es muy interesante. Nehemías viene, él estaba en Babilonia, él era el copero del rey, es decir, era aquel que antes de que el rey tomara el vino, él probaba la copa. Seguramente era un puesto muy cotizado ahí por los muchachos, ¿va? Que querían ser, cuando Nehemías iba de vacaciones, yo me imagino que había un montón que se iban a apuntar para cubrir esa plaza mientras Nehemías estaba de vacaciones. Y Nehemías estaba ahí y escucha que Jerusalén, la ciudad, porque ellos habían sido deportados, recuerden, a Babilonia, pero había quedado un remanente en Babilonia. La ciudad estaba destruida, los muros estaban derribados y seguramente el ánimo de la gente estaba por los suelos, la moral estaba caída, seguramente. Entonces Nehemías recibe esa noticia y la verdad es que se conmueve, se consterna, porque él, como buen ciudadano de Israel, él dice: de verdad yo estoy hasta acá, pero algo tengo que hacer, ¿no? Y es cuando Dios pone en ti ese descontentamiento santo, le llamo yo. Es cuando tú ves algo que no está bien y que tú dices: esto no puede ser así. Como cuando Popeye el marino, ¿se recuerdan ustedes? Y Brutus venía y le quería robar a su bella esposa, novia Oliva, una guapísima mujer. Y Popeye veía a Brutus. Bueno, los que son de la sub-60 se acordarán también de esta caricatura. Y Popeye veía a Brutus y decía, antes de comer la espinaca: esto no puede ser así. Cuando tú ves algo que no está bien, la injusticia, el abuso infantil, la pobreza, la desigualdad, el pecado, la malnutrición, la pobreza, la enfermedad, algo en tu corazón pone Dios que dices: Popeye, esto no puede ser así. Nehemías tuvo un momento Popeye. Y yo creo que todos en la vida tenemos que tener nuestros momentos Popeye. Aquellos momentos en los cuales nosotros decimos: esto no puede ser así. Dios, úsame para hacer de esto una realidad. Pero hay un proceso. La semana pasada aprendimos de la mano de nuestro pastor Francisco acerca de que a veces hay situaciones en nuestra vida como esto, que siempre han estado ahí. Una conversación difícil o pendiente que tenemos con nuestros hijos o con nuestra pareja, o una situación, un pecado que está por ahí oculto con el cual estamos manejando, o incluso hemos ya dado por sentado de que ya no podemos contra eso, y por lo tanto, como dicen por ahí, no hay dos glorias juntas, ¿verdad? O sea, estoy muy bien en todo, pero tengo esa situación difícil la cual no he podido remediar. Y a mí me recuerda esto una figura que es un elefante en la casa, en la sala. No sé si ustedes han visto esta figura alguna vez. Tenemos un punto pendiente de conversar, que es ese elefante. Van a ver ustedes la imagen acá. Bueno, aquí está, miren. Pero está un elefantote ahí sentado en la sala, ¿no? Y ese es el gran problema, ese es el gran nudo, ese es el gran embudo que tenemos por tratar, por digerir. Y muchas veces en el matrimonio, vean ustedes, ese elefante en la sala está puesto en medio, ¿no? Y tenemos que conversar nosotros algo con nuestra pareja, pero vemos que el elefantón está ahí, que es el problema, ¿no? Es la situación. Yo me quiero ir de la sala al comedor y tengo que pasar por el elefante. Ahí está el elefante, ¿va? Y ahí está el problema. Y sé que tengo pendiente esta conversación. Sé que tengo pendiente esta situación que arreglar. Sé que tengo pendiente esta decisión existencial. ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? Pero no la afronto, no la enfrento. Y entonces el día de hoy vamos a hacerlo en el método Nehemías, que es el método de la oración. Dios ha puesto en nuestra carga, como pastores de la iglesia, la importancia que es acercarnos a Dios en oración, pero hacerlo bien. Tanto que ustedes se recordarán que desde un principio de año hablamos de la importancia de la oración, de cómo podemos acercarnos a un Padre que nos escucha, a un Padre amoroso, y sobre todo la importancia de acercarnos a Él. Y hoy vamos a ver entonces el clamor de Nehemías.
La semana pasada la tarea que Francisco nos dejó es pensar en esa situación difícil, en ese elefante en la sala que tenemos nosotros en nuestro corazón, aquella conversación, decisión, tema difícil, pensar y decir: Señor, revélame qué puede ser. Esa es la tarea para el día de hoy, y esperamos que ustedes hoy ya vengan con ese tetunte ahí en la espalda diciendo: esto es, Señor, ¿ahora qué hago con eso? Vamos a clamar y vamos, a la luz de la palabra, a recordarnos cómo es que nosotros podemos presentar delante de Dios esa carga, esa petición. Porque la verdad es que no es solo orar por orar, no solo es hablar o repetir palabras y que Dios agarre lo que Él pueda, sino que realmente es hacerlo con intención, con perseverancia, en base a la palabra, usando la gracia del Señor y compatibles con una misión. Pero sobre todo, Nehemías es más que muros. Nehemías es: todo lo que hagamos, citando a Pablo, hagámoslo para la honra del Señor, para gloriar al Señor. O sea, el elefante en la sala es únicamente el instrumento que Dios puede usar para honrarlo a Él, para honrarlo a Él. Ese no es el fin, ese no es el objetivo, es el medio que Dios va a usar para poder honrar. De manera que hoy estamos muy emocionados porque vamos a hablar justamente cómo Nehemías ora, clama fuerte y bíblicamente, pero sobre todo consistentemente, lo que Dios había puesto en su corazón. Por eso es que sabemos que ustedes el día de hoy Dios ha puesto en su corazón, y eso que Dios nos ha puesto en el corazón es lo que vamos a traer delante de Él para empezar a clamar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en momentos como este, cuando tenemos esa duda existencial o ese momento Popeye, el recurso obligatorio es la palabra de Dios. Y el pasaje de hoy es hermoso porque es la continuación de Nehemías 1, pero vamos a leer del 5 al 11. ¿Qué tal si me acompañan leyendo? Ahí va a aparecer en la pantalla. Nehemías ora y dice: y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste en tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como el copero del rey. El primer gran elemento cuando oramos al Señor es que la oración comienza con Dios y no con el problema. A veces venimos a presentar el problema directamente. Nehemías nos enseña y dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. La oración de Nehemías no comienza con el problema, no comienza con demostrar o decirle: Señor, hay una ciudad destruida, sino comienza con reconocer quién es Dios. El primer elemento cuando nos acercamos a clamar delante de Dios, queridos hermanos, es reconocer quién es Dios, es entender bien quién es Dios, es saber que en Dios tenemos la confianza para acercarnos. No solo sabemos que es poderoso para hacerlo, sino que lo que pedimos es algo que cae en su voluntad. Entonces Nehemías apela a un elemento que los creyentes no podemos olvidarnos jamás, que es el carácter de Dios. Recuerden ustedes, desde el huerto del Edén,
Dios establece su carácter, ¿no? Y carácter no es el temperamento, no es que sea bravo o que sea alegre, no. Carácter es de verdad esa identidad de nuestro Dios. Recuerden que en el huerto del Edén Dios se presenta como un Dios presente, ¿no? Él está presente en todo. Él se presenta como un Dios protector, que los protege y los guarda en el huerto del Edén. Y se presenta como un Dios proveedor. A Adán y a Eva no les faltaba absolutamente nada cuando estaban ahí. Nehemías, sabiendo eso, dice: tú eres un Dios soberano, el Dios de los cielos, un Dios que está presente. Recuerden siempre eso, hermanos. Dios no está atendiendo 2 millones de chinos por dejar de atenderte a ti. Dios está presente. Es parte de su carácter, es parte de su esencia, es parte de su manera de ser. Él conoce tu futuro y el mío. ¿Sabes por qué? Porque Él ya estuvo ahí. Él ya estuvo en el. Por lo tanto, no tememos el futuro, no tememos el mañana. Pero también Nehemías le dice: tú eres un Dios fuerte, eres un Dios grande, eres un Dios temible, es un Dios protector, es un Dios poderoso. He aquí, yo soy Jehová, dice Isaías, Dios de toda carne. ¿Será que hay algo difícil para mí? No hay nada, no hay imposible para el Señor. Él lo hizo todo. Y Nehemías lo recuerda y le dice: tú eres nuestro Dios protector. Pero también Nehemías le dice: tú eres el Dios que guarda el pacto. Guardas el pacto. Eres un Dios fiel. Eres un Dios proveedor. Es un Dios que está presente, que nos protege y nos provee. Entonces, cuando nosotros decimos como Nehemías: mi provisión no viene de mi trabajo como copero del rey, mi provisión viene de ti, Señor. Como el Salmo 121, cuando dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Pero a veces miramos al monte, y miramos al trabajo, y miramos al negocio, y miramos a la cuenta, y eso es lo que define nuestro estar bien. Pero el salmista dice: no, mi socorro no viene del monte, mi provisión no viene de mi trabajo, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Cuando venimos delante de Dios en oración, hermanos, nos acercamos mediante su carácter. ¿Por qué? Porque es un gran Dios al cual yo puedo recurrir con una oración grande. Pero ¿qué nos pasa muchas veces? Son oraciones pequeñas, rápidas, de microondas, de comida chatarra. Entonces, porque pensamos que es un Dios pequeño, o porque lo vamos a manejar como manejo un llavero, que me lo pongo acá, lo tiro, lo guardo, lo cuelgo. Pero nuestro Dios es mucho más grande que eso. Por eso es que a veces la tendencia que tiene el ser humano de manipular y de chantajear y de manejar a Dios con elementos como el llanto, como la ofrenda, como con estar haciendo servicio y presencia, son elementos que a Dios no le impresionan. A Dios lo que verdaderamente le rinde es cuando nosotros venimos delante de Él creyendo lo grande que es nuestro Dios, no mirando la grandeza del problema, sino mirando la grandeza de nuestro Dios, no mirando la grandeza del elefante, sino mirando la grandeza de nuestro Dios. Porque realmente no es el tamaño de tu fe lo que importa. Atención a esto. Es en dónde pongas tu fe. Porque yo puedo tener una gran fe en 1,000,000 de quetzales y meterlo en una financiera fantasma. Y ya saben ustedes, le pregunten a los de las financieras lo que les ha pasado. Pero puedo tener una fe como un grano de mostaza, pequeña, pero ponerla en un gran Dios. Y puedo decirle a un monte que se traslade de ahí al otro lado. No es el tamaño de tu fe, es en dónde pongas tu fe. De manera que si tú pones tu fe en un gran Dios, que es lo que hizo Nehemías, cosas tremendas. Lo primero que hacemos es reconocer y recordarnos también el otro principio. Y es que nosotros no podemos pensar que Dios solo le hace caso a los que hablan y que son perfectos. Nehemías no era perfecto. Más adelante vamos a ver cómo él expone su pecado. Pero a veces nosotros pensamos que Dios solo va a oír a aquellos bien portados, a aquellos bien planchados, a aquellos que son pastores, a aquellos que son diáconos santos, que caminan a 3 metros sobre la tierra, que tienen una rueda aquí encima, un montón de alas y ahí están volando. Y solo a ellos ¿sabe qué, pastor? Hable usted con Dios porque a usted Dios sí lo oye. No, todos hemos pecado.
Por cuanto todos pecamos, estamos fuera de la gloria de Dios. Pero Nehemías nos enseña algunos elementos acá cuando él ora. En primer lugar, él usa un lenguaje de pacto. Dice, acuérdate del pacto. Acuérdate del pacto que tú hiciste. Él está dando no una fórmula de salvación, sino que nos está recordando que hay un pacto. El Señor guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es un lenguaje de Deuteronomio. ¿Se recuerdan ustedes que en Deuteronomio 6 nos habla mucho acerca, acuérdate del Señor tu Dios con todo tu corazón y ámalo con todas tus fuerzas? Es decir, es un lenguaje muy de pacto. Aquí está alguien, Nehemías está hablando porque él es alguien que está dentro del pacto de Dios. El pacto de Dios es un pacto que Dios hace con nosotros, no de que todo nos irá bien. No es un pacto que Dios te va a cambiar las circunstancias o los tomates en el mercado van a estar más baratos para ti porque sos cristiano. No, o sea, el pacto de Dios es precisamente un pacto en el cual Él dice, tú crees en mí, yo te sello y te pongo el sello de mi pacto, que es el sello del Espíritu Santo. Tú ahora eres mío. Es un lenguaje de pacto, es reconocer que verdaderamente ese pacto es la puerta de entrada al amor de Dios, es la evidencia de que tú ya estás dentro. En segundo lugar, aparte de que Nehemías habla un lenguaje de pacto, Nehemías dice, recuerda algo importante, y es que primero es la gracia y después la obediencia. Atención a esto. Dice, aquellos que aman y guardan tu pacto. Lo vemos en la entrega de la misma ley. Dios rescata, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Al pueblo de Egipto y luego les da la ley. Primero viene el rescate y luego te dice qué hacer. Primero Dios te define quién eres y luego te da los mandamientos. Luego te dice qué es lo que tú haces. En Mateo, cuando vemos nosotros el sermón de la montaña, el Señor llama a los que Él quiso. Así dice textualmente Mateo 5. El Señor llamó así a los que Él quiso y luego les dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los que etcétera, etcétera. O sea, primero el Señor te da la libertad y luego te define realmente qué es lo que tú eres. Entonces el pueblo es rescatado de Egipto y Dios les da la ley. Nunca es obedece para que te salve. A veces somos así, ¿no? Voy a obedecer para quedar bien con Dios y para que Él me salve y para que mis obras me lleven al cielo. La gracia de Dios no es así. Yo obedezco porque soy salvo. Yo obedezco porque amo al Señor. No es obedece para que te salve. Siempre ha sido te salvé. Ahora tú eres mi pueblo, tú me vas a obedecer de convicción, de corazón, pero porque ya eres salvo. Y el tercer elemento, y esto va de la mano al anterior, amar y obedecer no es un fruto, no es una moneda de cambio. Mira, Señor, aquí está tu hijo Vicente, que hace las cosas bien, que ora viendo a Jerusalén 3 veces al día, o hable su palabra, la carga todo el tiempo. Entonces yo te obedezco, por lo tanto tú me vas a hacer a mí esos favores, de manera de que lo voy a manipular con mi comportamiento, con mis obras. No es así. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso está en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que dijo el Señor. No dice si obedeces, entonces yo lo amo. Es decir, no es así. Realmente el orden es muy importante. La obediencia es evidencia de amor y no es un requisito para ser amado. La obediencia es una evidencia de amor. Si yo soy obediente, estoy demostrando que amo al Señor. Dime a quién adoras y te diré quién eres. Eso no está en la Biblia tampoco, pero sí es importante que nosotros recordemos esto, porque si yo estoy adorando al dinero, si yo estoy adorando a mi esposo, y aunque nos duela, si estoy adorando a mis hijos antes que a Dios, yo te voy a decir quién realmente tú eres. Porque verdaderamente la obediencia es evidencia de amor y no es un requisito para ser amado. Entonces, ¿cómo podemos entender la forma como Nehemías ora? Para ir resumiendo este tema que es muy importante. En primer lugar, reconocemos que Dios es fiel, que su nombre sea bendito, que Él permanece para siempre, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En segundo lugar, debemos reconocer que hemos fallado, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero que aún así, en tercer lugar, hay esperanza en la misericordia del pacto. Porque Dios hizo un pacto con nosotros. En el Antiguo Testamento, los pactos que Dios hizo con el hombre falló y fracasó en cumplirlos, ¿verdad? Por eso es que Jesucristo viene
a cumplir el pacto. Él es el maestro, el sacerdote del nuevo pacto. Entonces en Jesucristo vamos a tener esa esperanza del nuevo pacto. De manera que Nehemías está apelando al carácter de Dios y no al desempeño del pueblo. No se trata de lo que nosotros hagamos, de los sacrificios que entreguemos. Se trata realmente de apelar a Dios, a su carácter. Padre, tú eres grande, proveedor, protector, presente. Yo realmente soy nada. Y es que eso es muy importante, porque eso establece quién es Él y quién soy yo. No somos mismas. No estamos como para exigirle a Él cosas. Estamos para reconocer su grandeza. El primer elemento es cuando oramos nosotros, reconocemos su grandeza. Y de esa manera vemos el evangelio presente en la vida de Nehemías. Porque recuerden que el evangelio está presente en todo el Antiguo Testamento. Nadie, ni tú, ni yo, ni Nehemías, han amado perfectamente a Dios. Nadie ha guardado perfectamente sus mandamientos. Solo uno lo hizo, ¿no es cierto? Jesucristo. Ama a Dios y guarda sus mandamientos. Jesús cumple lo que Nehemías describe justamente, y nosotros entramos en el trono de su gracia por la obediencia a Cristo. De manera que es importante que nosotros recordemos todo esto, de que el evangelio está presente en cada cosa que hacemos. No se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de mis fuerzas, se trata de lo que Él ya hizo por mí. No se trata de quedar bien con Él y ofrecer un montón de sacrificios. Se trata precisamente de esto. Pero por supuesto que hay conexión entre obediencia y oración. No van a pensar que no tiene nada que ver, ¿verdad? Por supuesto que sí. Por ejemplo, el Salmo 66, 18 es un versículo muy duro. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Lo que dice ahí prácticamente es que si yo verdaderamente me mantengo reiteradamente pecando, el Señor no me va a escuchar. Pues que por supuesto que no, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ejemplo, Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído de oír a la ley, su corazón es abominable. Es decir, aquel que vive en pecado, y lo que está hablando ahí justamente es lo que le llamamos la rebeldía tolerada, ¿no? Es decir, una persona, yo puedo estar lidiando con un pecado. Recordemos que la palabra dice que el pecado nos asedia. O sea, el pecado está constantemente alrededor nuestro. La tentación está a la orden del día. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. De tal manera que es muy importante que nosotros consideremos esos elementos. Estamos lidiando con el pecado. Si eres o yo somos pecadores que luchamos con nuestro pecado, constantemente estamos batallando en contra de él, en el proceso que se llama santificación, Dios escucha nuestra oración. Pero si estoy en pecado y no me importa el seguir pecando, ahí hay interferencia. Tus oraciones no van a ser escuchados. Dios no exige perfección para escuchar nuestra oración, pero sí rechaza la indiferencia hacia el pecado. Si tú y yo toleramos, consentimos el pecado con cualquier excusa que ésta sea, diciendo: no, es que aquí en Guatemala así es la cosa, o mira, es una mentirilla blanca, yo no soy adúltero ni soy asesino, soy chismoso y mentiroso, pero eso no es para tanto. Atención a esto: si tú estás jugando con el pecado, si tú sabes que hay algo que estás haciendo que no está bien, que si tú lo sigues haciendo reiteradamente, la oración tiene interferencia. Pero si tú y yo estamos batallando y pecamos, y me arrepiento, Señor, de verdad, me arrepiento de corazón, miserable de mí. El apóstol Pablo lo decía, Romanos capítulo 7, ¿se recuerdan ustedes? El bien que quiero no hago, el mal que no quiero, eso paro haciendo, decía, parafraseando obviamente a Pablo. Y Pablo dice: miserable de mí, dice, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero es lo que paro haciendo. Si tú tienes esa actitud, si tenemos la actitud de arrepentimiento delante de Dios, de verdad: Señor, he pecado, volví a meter la pata, tropecé de nuevo con la misma piedra, no me vuelvo a enamorar. O sea, todo lo que a veces decimos, realmente empezamos a sacar todo el apostolado mariachi que vamos dentro. Probablemente de verdad va a haber problema en cuanto a que estamos tolerando. Pero si decimos: Señor, de verdad caí, lo reconozco, contra ti, decía David en el Salmo 51, contra ti he pecado, mientras callé envejecieron mis huesos. Una cosa impresionante, la oración está abierta delante de Él. Es lo que le llamamos nosotros justamente esa
no tolerancia, pero sí es algo que nosotros estamos batallando todos los días. El primer elemento entonces cuando oramos es que honramos al Señor. El segundo elemento es que la oración persevera. Dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Recuerden que lo que le pasó a Nehemías no fue una oración de un día, no fue un chispazo, no fue realmente algo de la noche a la mañana. No es: Señor, dame paciencia, pero la quiero ahorita. No, es algo realmente mucho más sostenible. Él empieza a orar en el mes de Quisleu, capítulo 1, versículo 1, y él se presenta delante del rey en el mes de Nisá, que es el capítulo 2. Para eso han transcurrido 4 meses. Y dice la palabra que Nehemías oraba constantemente, día y noche, intencionalmente. A pesar de que no había avances visibles, no había respuestas inmediatas, solo había oración, día y noche, día y noche. Y eso nos habla más que orar con intensidad, orar con constancia, con perseverancia. Es que mira a mi hijo, es que mira a mi marido, es que mira este problema, y queremos que con una sola oración todo se componga y que Cristo venga al mundo y solucione con un chispazo, una varita mágica para retoñar todo como fue una coliflor. Y no es así la cosa. Tenemos nosotros que entender que clamar es clamar continuo, recurrente, insistente. No es una oración impulsiva que nace de la emoción. A la que lindo cantó la Majo hoy, Señor, aquí estoy orando delante de ti y esa canción me mueve, ¿verdad? O voy a un retiro y de regreso bien elevado, ¿verdad? Y cuando regreso con el montón de propósitos porque he estado ahí, y mi oración es básicamente, nace de un impulso. O voy a un encuentro, ¿verdad? Está el preencuentro, el encuentro, el posencuentro, y después ya no lo encuentro, ¿verdad? O sea, que el tipo, o sea, ya se terminaron todas nuestras buenas decisiones, ¿no? La oración de Nehemías, hermanos, nos enseña a ser constantes. A ser constantes. No solo ser intensos. Dios no es sordo para estarle gritando, es constante. Y constante no solo quiere decir a las 6 de la mañana, quiere decir tener en nuestro corazón. Y vas manejando, y estás bañándote, y estás en tu tiempo de almuerzo, y estás orando día y noche. Tiene que ser algo que verdaderamente, más que una carga para llegar solamente a descargarla impulsivamente, tiene que ser un momento constante. En ese tiempo Dios está preparando a Nehemías para cuando llegue el momento, pero también Dios en ese tiempo de oración está presentando a la contraparte a la cual tú le vas a presentar la situación. O estás preparando los corazones de aquellos que tienen que tomar la decisión, o el corazón de tus hijos por los cuales estás orando. Dios te fortalece a ti, Él recibe esa carga y prepara los corazones de todos. Y eso es muy importante, por lo cual nosotros nos recordamos entonces que Nehemías nos enseña a orar con perseverancia. El tercer elemento es que la oración confiesa y se identifica. La oración confiesa y se identifica. Mira lo que dice, esto es maravilloso. Nehemías 1:6. Y confieso, dice Nehemías, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías nos dice: mira, Señor, hay un montón de pecadores cochinos ahí en Israel y por eso es que los muros están derruidos. Él dice: Señor, hemos pecado. Nehemías ni estaba en Israel, ni estaba en Jerusalén, ni estaba viendo lo de los muros, ni sabía cómo estaba la situación, pero él sabía que había pecado también. Y es bien importante cuando nos presentemos delante de Dios que reconozcamos nuestro pecado en conjunto. El intercesor reconoce su pecado. No viene arrogantemente a orar por aquel que está destruido en el pecado, a decir: mira, Señor, ese pobre por tomar decisiones malas, ahí está metido. Ese vicioso, borracho, empedernido, ahí está refundido. Señor, gracias a ti que yo no soy como él. No, o sea, realmente así no es la oración del intercesor. Él dice: el sacerdote, ¿se recuerdan ustedes? En el Antiguo Testamento se acercaba a interceder por los pecados del pueblo, pero primero por los de él. Todos somos pecadores. No se nos puede olvidar eso cuando oramos delante del Señor.
Interceder es incluirme en la carga junto con aquellos por los que yo estoy orando. El que solo señala el pecado no ha entendido la intercesión. La intercesión no es venir a condenar a los hermanos o acusar a los hermanos. La intercesión es decir: Señor, todos delante de ti no merecemos estar presentes delante de tu gracia, pero por Jesucristo yo estoy delante de ti. Y la verdad es que en Jesucristo tenemos nosotros un verdadero intercesor. Mira lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Jesús. Él es nuestro intercesor. Y recuerden ustedes que Jesucristo no viene a condenarnos. Él se puso en medio. Él tomó todo ese pecado. O sea, alguien pagó por el pecado. De verdad. El pecado no desapareció ipso facto. Alguien pagó. Ese alguien no fuiste tú ni fue yo. Fue Jesús. Jesús dijo: aquí está, venid y estemos a cuentas, ¿verdad? El pasaje de Isaías, el término contable. O sea, hagamos cuentas. Y cuando viene la SAT celestial a ver, Satanás a acusarnos, ¿verdad? A ver, a Vicente, ahí está, mire, pero él tiene un montón de pecados. Vamos a ver el libro y no aparece nada. Y no es porque Vicente sea bueno, no es porque Vicente haya pagado, pero viene el acusador Satanás y dice: no, pero Vicente sí pecó en el pasado. Vamos a ver el libro. Fíjese usted que ahí no aparece nada. Venid y estemos a cuentas. Alguien pagó, pero no fuiste tú, fue Jesús. Él llevó. Así es, y alabado sea el Señor. Él llevó por eso es que Isaías dice: si tus pecados fueren rojos, fueren negros, fueren del color marrón, de lo que sea, van a ser como blanca lana. Porque sí, alguien pagó, pero no fuiste tú, fue Jesucristo. Entonces viene la SAT de Satanás, y cuando quiere buscar el libro no encuentra nada, ni siquiera que hubo algo ahí, porque dice que nuestros pecados fueron metidos en un costal y echados al fondo de la mar. Jesús intercede por nosotros. Él intercede por ti y por mí. Por eso es lo más importante. Cuando tú oras, debes orar sabiendo de que Jesús está orando por ti. Entonces tenemos una respuesta garantizada, porque Él está orando por nosotros. Cuarto elemento, la oración, y este me encanta, nos aferra a la palabra y a la gracia de Dios. Separémoslo. Nos aferra a la palabra. Nehemías 1:8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. No estamos diciéndole: Señor, acuérdate porque ya se te olvidó. No, acuérdate, estás diciendo: Señor, tú y yo estamos en un solo lenguaje. Yo entiendo lo que tú hiciste por mí. Acuérdate, ese acuérdate ahí no está informando a Dios. Una vez más, está apelando a su carácter. Vengo a ti porque tú eres poderoso, tú eres protector, tú eres presente, tú eres proveedor. Vengo delante de ti. Nehemías dice: acuérdate de esa palabra que tú diste. Es porque Dios actúa conforme a lo que Él ya dijo que haría. Entonces, Señor, yo solamente vengo a decirte que yo creo firmemente en lo que tú dijiste que harías. Es una apelación a la fidelidad de Dios y no a su memoria. No estamos diciendo: Señor, fíjate, por aquello de las santas dudas te he olvidado, te vengo a recordar que tú dijiste que estarás conmigo todos los días. No, tú estás diciendo: Señor, yo estoy apelando a tu fidelidad. Vengo a ti porque eres mi primera opción. No es: vengo a ti porque ya fui al especialista, ya fui al brujo de Boca del Monte, ya me chilquearon allá en Chipilichapa, allá en Shela, ya fui con el amigo, con el psicólogo, con el consejero, con el pastor. Entonces, como nadie me responde, vengo a ti. No, es: Señor, vengo a ti como primera opción. Vengo a ti como mi única opción, porque sé que tú tomas en cuenta mi situación. Cuando la Biblia dice acuérdate, no está corrigiendo a Dios, está expresando nuestra confianza en su fidelidad. Y recuérdense que en la Biblia hay muchos acuérdates, hay muchos momentos de intercesión. En Éxodo 32:13, Moisés dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. En 1 Samuel 1:11 dice: acuérdate de mí. Es decir, Dios está siempre siendo
apelado por parte del hombre en su oración. El Salmo 25, que es hermoso, 6-7, dice: acuérdate, oh Señor, de tus piedades, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Entonces Nehemías está haciendo esas tres cosas. En primer lugar, está orando la palabra, y para eso hay que estudiarla, hermanos, y hay que memorizarla, y hay que saberla, y hay que entenderla. Por eso nos encanta el método expositivo, porque en esa metodología tú y yo podemos ir entendiendo verso a verso lo que dice la palabra. Estamos orando la palabra. Segundo, Nehemías está anclando su fe. No está confiando en las circunstancias, no está viendo la grandeza del problema, está confiando en lo que Dios ya prometió. Pero en tercer lugar, Nehemías está alimentando su corazón. La palabra te inspira, la oración te motiva, la oración te estimula. Cuando dices acuérdate, estás diciendo: Señor, yo no me estoy olvidando de lo que tú dijiste. Yo estoy recordándome esa promesa que tú diste, y la creo con todo mi ser y con todo mi corazón. Le estamos recordando a nuestra alma de que nuestra petición va de la mano con las promesas de Dios. Entonces oramos la palabra, y podemos tener enfermedad, tener pobreza, tener dificultades matrimoniales, tener hijos que están al borde de la perdición. Pero si tenemos una palabra de Dios por la cual estar orando constantemente, lo tenemos todo. ¿Recuerdan ustedes Pedro, Lucas 5? ¿Se recuerdan ustedes? No habían pescado nada, ni un tepocate toda la noche. Pedro estaba deprimido ahí. Jesús viene y le dice: préstame tu barca. Y ahí en la barca él empieza a predicar, y no se recuerda, no se dice, la palabra no registra qué fue lo que Pedro predica. Y le dice a Pedro Jesús, le dice: Pedro, echa tu red otra vez. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, pero en tu palabra echaré la red. ¿Y qué es lo que sucede después? ¿Qué sucede después? Pero habían ahí de todo, habían salmones, atunes, tiburones, tepocates, todo, había todo realmente. En tu palabra echaré la red. Puede ser que tú el día de hoy estés con una sensación de que ya esto no tiene solución. Maestro, en tu palabra echaré la red. Tienes una palabra de Dios, lo tienes todo, hermano. Aunque el mundo, el consejero, la suegra, todo el mundo te diga eso no es así, tienes una palabra de Dios. Tienes una palabra de Dios, lo tienes todo. Pero también Nehemías se aferra a la gracia de Dios. Dice: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar ahí mi nombre. Pero, y hay unos peros en la Biblia que son importantes. Mi consejo hoy es: póngale mucha atención a las palabras más pequeñas de la Biblia, como el pero. Por ejemplo, vean ustedes, hay peros en la Biblia que lo cambian todo, ¿verdad? El versículo 6 y 7, ¿verdad? Es la confesión: hemos pecado, ¿no? Hemos fallado. El versículo 8 hablamos la consecuencia: seremos dispersados. Versículo 9: pero si os volviereis a mí, yo los voy a recoger. Es decir, cuando nosotros hablamos de esos peros, y por ejemplo hay otros peros en la Biblia, como Efesios 2 del 1 al 14, cuando dice: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Pero ese pero es un elemento bisagra, define lo que éramos antes, pero en Cristo somos otra persona. Romanos 5:8: mas Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero, o sea, hay un elemento ahí bisagra, hay un parteaguas, un antes y un después. Pero 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí vemos nosotros cómo el Evangelio está lleno de peros, pero no son peros para pedir explicación o para justificar. Es un pero parteaguas. Éramos,
pero ahora somos en Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Este pero nos recuerda cómo Dios no nos trata por nuestra historia o que nuestro pecado merecía. Dios decide que la palabra de juicio no sea la última. Y esta es la gracia de Dios. Nehemías se sienta en la gracia de Dios. Recuerden, hermanos, gracia no es lo que merezco. Yo merezco una tunda. Gracia es lo que necesito. Y yo necesito la gracia de Dios, no solo para estar delante de Él, sino para vivir cada uno de nuestros días. La gracia de Dios no anula, por supuesto, nuestra responsabilidad. La gracia de Dios nos recuerda que nosotros también tenemos que levantarnos, edificar y hacer. Pero la gracia es el cimiento. La gracia es el fundamento. La gracia es en donde yo puedo pararme firmemente y tomar esa decisión en oración. Porque la gracia de Dios y la responsabilidad del hombre siempre caminan juntas. Es que mire usted, yo de verdad ya soy tan débil que cualquier cosa que haga ya me cae, pero por la gracia de Dios soy salvo. No, también yo tengo que poner de mi parte, tengo que hacer. Dios no dice arreglen todo y luego nos vemos, ¿verdad? Es vuélvanse y yo actuaré. Búsquenme y yo voy a hacer las cosas. Es hagan su parte porque yo voy a hacer lo imposible. Es decir, yo pongo todo lo que tengo y Él hace todo lo que falta. O sea, no esperemos que sea una cosa mágica. O sea, Dios no es mago. Es que quiero que lo cambies a mi marido, Señor, pero no es así nada más. Dios no va a venir a hacerlo así como de nuevo por un hechizo. Tú tienes que poner de tu parte, orar, dar testimonio, hablar palabras de gracia, tener tolerancia y comprensión, confrontarlo, exhortarlo, amedrentarlo, amenazarlo, extorsionarlo, chantajearlo, secuestrarlo. No, eso no. Pero sí, de alguna manera nosotros tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance. Yo pongo todo lo que tengo, que Él pone todo lo que falta. Y así funciona esto. No es que Él haga ipso facto todo, sino que yo también tengo que hacer que las cosas sucedan, dando pasos muy, muy concretos. De manera que entonces Nehemías se aferra a la palabra y se aferra a la gracia. Y algo muy importante en Nehemías es que también, para ir finalizando, la oración se alinea con la misión. Fíjense ustedes la oración de Nehemías, versículos ya al final. Ellos pues, dice Nehemías, son tu pueblo, son tus siervos, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tus siervos y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Finalmente entonces ya Nehemías va a hablar de la misión. Va a hablar un poquito de lo que él quiere hacer delante del rey. Pero primero lo exalta. Segundo, intercede, persevera constantemente, ora en la palabra, ora en la gracia y ahora entonces se alinea en la misión. Es difícil realmente decir que es más importante, pero es muy importante lo que Nehemías plantea. Nehemías plantea y dice: tus siervos quieren reverenciar tu nombre. ¿Se dan cuenta? Volvemos al punto. El punto aquí no es vamos a recuperar los muros, vamos a reconstruir la ciudad. El punto aquí es que yo y tus siervos, el burro por delante, pero así dice ahí, queremos reverenciar al Señor. O sea, ¿se dan cuenta? Nehemías no está planteando primero el problema, ni su plan, ni su planificación. Señor, lo que yo quiero hacer de verdad es reverenciar tu nombre. Y de paso soy médico. Yo quiero reverenciar tu nombre y de paso soy empresario. Yo quiero reverenciar, exaltar tu nombre, pero de paso soy papá y mamá. Quiero reverenciar tu nombre, pero de paso soy abogado, soy maestro, ama de casa. Pero el objetivo de nuestra vida no es reconstruir muros, ni pedir por la reconstrucción de una ciudad, que no tiene nada de malo. El objetivo, antes de ejecutar un plan, es decir: Señor, yo quiero sobre todo reverenciar tu nombre. Amén. Sobre todo exaltar tu nombre. Usa eso a lo cual yo hago, pero lo que yo quiero es
reverenciar tu nombre. Quiero honrar el nombre de Dios. Los muros, ese elefante en la casa, no es el objetivo, no son el fin. Los muros son precisamente un intermediario, es un intermedio para poderlo hacer, porque no son el fin. Y me encanta que Nehemías está diciendo: Señor, no solo queremos estar mejor, queremos tener protección con nuestros muros. Queremos tener una mejor ciudad para poder estar mucho más contentos. Nehemías lo plantea y lo dice, y no tiene nada de malo en eso. Él está diciendo que hay un remanente en Jerusalén sobre todo esto, que sobre todo se preocupa por los muros, pero sobre todo por reverenciar su nombre y su nombre. No se trata solo de levantar muros, se trata de levantar el nombre de Dios. Y se lo estaremos diciendo en esta serie. Todos los días quien esté predicando acá estará diciendo: Nehemías es más que muros. Nehemías es transformar nuestro corazón y que nuestro corazón se incline día a día a honrar y glorificar al Señor. ¿Qué realmente es lo que estoy pidiendo cuando oro? Mi comodidad, mi estabilidad, mi felicidad, mi reputación o la gloria de Dios. ¿Qué verdaderamente cuando oramos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que planteamos delante del Señor? Nehemías nos enseña y nos dice: ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es decir: Señor, mi comodidad, mi estabilidad, mi felicidad, mi reputación son para la gloria de tu nombre. Son para honrarte a ti. El apóstol Pablo decía: y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, Colosenses 3:20, háganlo como para el Señor. Háganlo para la gloria del Señor. Solo a Dios la gloria, decían los músicos del Renacimiento. Solo a Dios la gloria. Solo a Él, que verdaderamente lo que hagamos, lo que definimos en el día a día, sea para honrar la gloria al Señor. En conclusión, el Señor Jesús decía: Padre, glorifica tu nombre. Decía en Lucas 22:42: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando oramos, hermanos, que verdaderamente le demos la honra al Señor independientemente de la circunstancia. Que nosotros recordemos no solo pedir, sino hacernos disponibles. Aquí estoy, Señor. Hay unos muros allá, una ciudad deprimida, triste, con la moral por los suelos, pero aquí estoy, Señor. Soy imperfecto, lo decía Nehemías. Si fuera por mis obras estaría muerto en delitos y pecados, pero por tu gracia aquí estoy. De manera que no solo pido, me hago disponible. Concede ahora buen éxito a tu siervo, porque yo servía, dice, como copero del rey. O sea, yo voy a hacer algo, Señor, ayúdame. Yo voy a ir a hablar con el rey, y eso veremos la próxima semana. Yo voy a ir a pedir lo que se necesita, lo veremos la próxima semana. Pero hoy vengo delante de ti a hacerme disponible para el reino. Aquí estoy. Y saben una cosa, hermanos: cuando Dios encuentra a alguien conforme a su corazón, lo alinea a la misión. Recuerden Moisés nace en cuna de Faraón. Cuando crece tiene su momento Popeye, ¿verdad? Esto no puede ser así. Él ve que su pueblo está siendo explotado en Egipto. Lamentablemente él no toma una buena decisión y le vuela la chola a un egipcio. Entonces él tiene que huirse de Egipto y se va. Ahí Moisés toma una decisión muy mala, pero bueno, pero Dios conoce su corazón. Él quería liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo hace mal. Se va 40 años al desierto porque el MP de Egipto lo estaba buscando. Entonces él va, huye. ¿Y quién lo va a traer ahí? El Señor. Porque cuando Dios, donde pone el ojo, pone la bala. Cuando Dios mira a alguien conforme a su corazón, Dios va a hacer cosas grandes, cosas tremendas. Y le pasó a Nehemías. Dios vio a Nehemías conforme a su corazón y dijo: Nehemías tiene mi corazón. Y eso es lo lindo, ¿no? Tú tienes el corazón del Padre. Esa situación difícil, ese elefante en la sala, esa divina insatisfacción, es lo que Dios puede usar para transformar tu realidad. Porque se puede hacer, se puede lograr si tú y yo sabemos que cuando oramos
también nosotros somos parte de esa respuesta. Por eso decimos: heme aquí, heme aquí. Cuando oramos: Señor, yo oro exaltando tu nombre. Yo oro perseverante y consistentemente, no solo de vez en cuando, sino oro todo el tiempo, día y de noche. Yo me humillo cuando oro y reconozco tu grandeza, reconozco tu poder, reconozco y sé quién eres y sé a dónde voy. Cuando oro me aferro a la palabra, la recuerdo, cito las promesas y me aferro a la gracia de Dios, recordando que yo no soy perfecto, pero por Él alcancé la salvación y por Él alcanzo la dignidad y por él alcanzo la libertad. Pero también recuerdo de una oración que es movida a la misión, a pensar por otros, a pensar en esa situación tan compleja, tan difícil que hay. Señor, heme aquí, Señor. Yo tengo ese corazón, no sé qué es lo que tú quieres y lo que esperas de mí, pero aquí estoy. Quiero empezar con eso, Padre Celestial. Una oración que es movida hacia la misión y sobre todo una misión que va a dar la honra y la gloria al Señor. De tal manera, como dice el apóstol Pablo en Efesios 3:20, el Señor va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Y yo los reto. Quizás estamos orando por esto, pero lo que Dios va a hacer es esto. Quizás estamos orando por una situación en particular, pero lo que Dios va a hacer es algo mucho más grande. Pongamos todo lo que tenemos, que Él pondrá todo lo que falta. ¿Qué tal si nos ponemos de pie donde estamos? Ahí donde estamos vamos a orar al Señor y vamos a cantar una canción. Le he pedido a Majo que nos recuerde una canción que dice: aunque no lo vemos, Dios está obrando, ¿no?